Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas, este programa de difusión literaria y cultural, iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito, que se emite hace ya casi 6 años a través de la Radio Universidad SEC. Nos encuentran todos los jueves a partir del mediodía en el canal de YouTube de la Radio Universidad SEC, así que invitados a seguir el canal y también a ponerse al día con nuestros programas de difusión literaria. Es jueves 10 de agosto, es el tercer programa de nuestra temporada número 26 y desde Santiago de Chile le doy la más cálida de las bienvenidas a la poeta y escritora chilena que está conectada desde Talca. Bienvenida Silvia Rodríguez Bravo. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Hola, bien, gracias Ángeles. Un agrado estar contigo, compartir un rato, una grata conversación, espero, y gracias por invitarme a tu programa. Quiero agradecer, Silvia, tu generosidad. Vamos a conocer a Silvia, a hablar sobre su obra, sobre su trayectoria poética y narrativa. Y vamos a estar haciendo énfasis, atención a todas las mujeres que tienen la pulsión de escribir, a las mujeres que les gusta la historia de la escritura femenina. En su primera novela, Silvia nos regala esta historia, La Biblia de Lilith, publicada en diciembre del año pasado por Editorial Suramérica. Ahí ustedes ven que vamos a tener harto para discutir, para conversar, para profundizar sobre esta, su primera obra narrativa. También vamos a pedirle ahí que si nos puede también compartir algunos de sus poemas más adelante. Estamos iniciando esta temporada número 26, si se han dado cuenta, con poetas nacionales e internacionales. En el día 21 de julio tuvimos una pérdida aquí en nuestro país de una gran poeta y guionista chilena, a quien hoy, junto con Silvia y haciéndolos partícipes a ustedes a través de el canal de la Universidad SEC, queremos hacer un pequeño tributo, ¿cierto?, a nuestra poeta chilena, que ahí ustedes ya pueden visualizar, Malú Urriola, que nos dejó este 21 de julio con solo 56 años y con una obra poética también y de guiones bastante importante, perteneciente a una generación de poetas y escritoras chilenas bastante potentes, que fueron en su juventud las que sacaron la voz en plena dictadura, ¿cierto? Y nuestra invitada Silvia también sabe de eso y de esa experiencia. Quiero contarles que no tuve posibilidad de conversar con Malú sobre su último libro publicado por Editorial Cuarto Propio, El cuaderno de las cosas inútiles, así que en honor a esa conversación que no pude sostener con ella, es que los invito a conocerla, a leer su trayectoria, a conocer El cuaderno de las cosas inútiles, agradecer a la gente de la editorial Cuarto Propio que me hizo llegar el libro y no pudimos concretar nuestra conversación, así que vaya desde aquí, desde Lecturas Asombrosas, un gran abrazo y un aplauso al cielo por todo su legado. Así que muchas gracias Silvia por este momento compartido. Creo que es el mejor momento para recordar también a Malú. Sí, Malú fue una gran poeta que tuvimos acá en Chile, y realmente ella quebró muchas fronteras y abrió lugares para que otras poetas también pudieran incursionar en la palabra.
Y yo creo que ese es el mejor legado y es como la distinción, ¿cierto?, de este hilo rojo que une a las mujeres, eh, que nos une en diferentes ámbitos, pero que en el arte y en la literatura, en la poética sobre todo, este hilo se fortalece, se ensancha para que no solamente una pueda brillar, sino que todas puedan brillar en este espacio tan pequeño que tenemos en Chile, ¿cierto? De las poetas. Así que muchas gracias por esas palabras. Voy a presentarles a Silvia Rodríguez Bravo. Ella nació en Javier de Loncomilla, esto es al sur de Chile, en Linares. Hasta los 24 años vivió en el pueblo de Colbún. En la actualidad, como dije al principio, reside en Talca. En poesía ha publicado Entre la poesía y yo en 1993, Imprenta Alba de Talca, Versóbulos 1998, Safo Ediciones, Profeta de Bares 2002, Mosquito Editores, Diario de una cesante el 2008 en Ediciones LAR, Año Bisiesto 2012, Mosquito Editores, Ultrajada 2020 por Mago Editores, en narrativa Despertar Confuso 2005 por Mosquito Editores, ya ha participado en los colectivos literarios regionales Voces en la Ciudad, del año 1992, que es un poemario editado en conmemoración de los 250 años de su ciudad, ¿cierto?, de Talca. Entre Cuento y Cuento del año 1995, Poetas del Maule 1999 y en la antología regional Travesía por el Río de la Niebla en el año 2000. A nivel nacional fue incluida en las antologías El Lugar de la Memoria el año 2007, Voces de la Memoria el año 2012 y Basta de Editorial Asterión. En Madrid, España, ha participado en los poemarios del Centro de Estudios Poéticos Primavera Eterna el año 2002 y posteriormente en Penumbras y Sombras en el año 2003. Obtuvo el premio Carmen Conde en Madrid, España, consistente en la publicación de su poemario Anatomía de un insomnio del año 2016 por Editorial Torre Mozas, que el premio era publicar, obviamente, el poemario. Y también en España fue incluida en Conocer al Autor, que es una página digital orientada a escritores iberoamericanos, así que hay mucha información sobre la obra de Silvia y que esta conversación sea, como dicen en Colombia, un abre bocas, un bocado para que nos animemos a conocer su narrativa y su poética. Silvia, me has dejado increíblemente entusiasmada con la Biblia de Lilith, ¿cierto? Pero antes de entrar en detalle, quiero contarles a quienes nos siguen que en tu obra narrativa y en tu obra poética encontramos las inquietudes más profundas en el hacer y sentir femenino, así como también en voz alta y fuerte y bien potente, bien valiente las denuncias de las vejaciones a las que las mujeres nos vemos expuestas en diversos ámbitos de la vida. Estas inquietudes, esta forma de escribir, de hacer denuncia, fue una toma de decisión consciente al momento de empezar a escribir o se fue dando en el mismo proceso. No, sabes que se fue dando en el mismo proceso, porque pues, yo no elijo los temas para escribir, ya era como que me iban naciendo y a medida que me iban naciendo los iba juntando, iba armando todo esto, pero yo jamás quise identificarme como una mujer feminista, aunque lo sea, ¿me entiendes? Pero ese no era finalmente el objetivo, sino que el objetivo era demostrar la historia de las mujeres, de cómo a través de los siglos hemos sido invisibilizadas completamente. Y aparte de todo, también tenemos en la historia muchas mujeres a las cuales no se les ha reconocido su talento y su obra ha sido adjudicada a hombres, inclusive.
¿ya? Pero realmente, yo te digo, se dio. No es que yo lo haya elegido ni nada de eso. Pero se dio de una forma tan, se ha venido dando de una forma tan coherente con lo que tú eres, ¿cierto? Con esta profeta de bares. Me gustaría que me contaras es el título de un libro tuyo, ¿Sí? pero cuando firmas o en tu correo electrónico o cuando firmas un autógrafo, pones profeta de bares. ¿Por qué? Mira, hace muchos años yo escribí un poema y ese poema se llamaba Profeta de Bares. Después lo usé como seudónimo, ¿ya? Y sabes que me he identificado, pero bastante. Bueno, yo de hecho soy poeta. Y antes, acá en Talca, habían bastantes bares, ya que cayeron prácticamente todos con el terremoto del 2010. Mm. Pero yo era una asidua parroquiana de estos bares. El hecho que como uno se pone a conversar con diferentes personas, inclusive hasta con el garzón, la señora que hace la comida, con todo el mundo, ya mira, me nació este profeta de bares y lo he usado como seudónimo. Es más, eh, hubo un tiempo en el que yo no podía escribir, así como la maldita sequía literaria, nada de creación. Y yo dije, si no me puedo escribir, no puedo escribir en el notebook o en un cuaderno, me voy a escribir el cuerpo. Y pensaba, pero ¿qué me puedo escribir? El hecho que yo dije, ya, me voy a escribir el nombre de uno de mis libros. Y dije, no, porque todos los libros son iguales. Es como elegir a un hijo de entre todos, son todos iguales, ¿me entiendes? El hecho que ahí yo dije, ya, el profeta de Bares, que es mi seudónimo. Y me tatué, bueno, me tatué el profeta de Bares acá en el brazo y así grande, bien grande, ¿no? Y bueno, ese ha sido mi seudónimo durante todo este tiempo y nació de eso, o sea, y como todas las cosas, te lo digo sinceramente, no es que los vaya buscando, sino que se ha ido dando a través del tiempo. En este mismo sentido, en esta forma en el que se te presentan los temas, ¿cómo fue el proceso de, a ver, voy a contextualizar sin hacer spoiler. Es la primera novela de esta poeta Maulina, ¿cierto? Con toda esta impronta que estamos conociendo en el programa, que se estructura en 19 capítulos, nos presenta mitología y nos presenta unos papiros con la historia de mujeres destacadas de la historia universal, pero que va entrelazado tan magistralmente con la historia de una joven mujer chilena, ¿cierto?, que está pasando por un periodo muy traumático en su vida de pareja, de matrimonio, y regresa a la casa materna, ¿cierto?, donde su madre y su abuela son, su abuela que ya está fallecida, sí, son su contención en este conflicto que está pasando. Y es una novela que para los lectores que vamos a lo profundo de la escritura, tiene una riqueza investigativa increíble porque nos permite, a través de los papiros que se van mostrando, los 42 papiros, ir conociendo mujeres increíbles, increíbles, que a veces ni siquiera están ni en las enciclopedias, ni en el diccionario, y muchas veces tampoco están eh, en la internet como para conocer y profundizar. ¿Cómo fue ese proceso de investigación y cómo fuiste hilando la historia de estas mujeres, muchas veces invisibilizadas, con la historia de Belén Arredondo, tu protagonista? Mira, pues, yo la novela la escribí en un periodo de 17 años prácticamente. La reescribí unas 5 o 6 veces, ¿ya? Porque no hallaba cómo encajar todo esto. Yo quería que todo estuviera en un solo libro, pero el editor, Rodrigo Barra, de Sudamérica, me dijo, Silvia, aquí tú tienes 2 o 3 libros, no podemos conectarlos todos en uno solo.
El hecho que yo le decía, no, tenemos que conectarlo en uno solo. Yo no quiero primer libro, después segundo libro, no quiero todo de uno. Bueno, él magistralmente, como bien tú dices, lo pudo unir todo esto, ¿no? Bueno, y lo primero que partió en este libro fue la inquietud de conocer quién es Lilith, ya a través de la mitología. Y yo me sentí muy identificada con ella porque era rebelde, ya hacía lo que quería, dejaba al hombre, ya eh, se confrontaba con Dios, en fin, eh, y tomó alas para ser libre. O sea, ella es un espíritu libre y yo me considero bastante libre, un poco rebelde. El hecho de que varias cosas me conectaron con ella. Y bueno, y finalmente yo digo acá en la Biblia de Lilith que finalmente todas llevamos una Lilith adentro, ¿cierto? Porque todas queremos ser libres, queremos ser mujeres emancipadas, librepensadoras, tener igualdad de oportunidades y de derechos. Así que el proceso bien fue largo y todo esto se fue dando también en forma gradual, porque dije, ¿cómo voy a contar solamente lo de Lilith? Y después comencé, como estaba investigando mujeres, después comencé a pensar, no, voy a incluir, no sé cómo, voy a incluir mujeres que a través de la historia han sido completamente invisibilizadas y que no son de dominio público, de conocimiento de dominio público. Ya, por ejemplo, te digo un personaje, aunque no sé, me puedo adelantar, ¿no? Pero, por ejemplo, nadie conoce a las Onobugeichas, nadie conoce a Anne Bonny, ¿me entiendes? O sea, para mí eso me hizo un clic y dije, no, tengo que dar a conocer la historia de estas mujeres. Como también nadie conoce a Eneduana, quién es Eneduana, quién es Kabuba. O sea, tenemos, pero millones de mujeres que no son reconocidas. Y que no solo están en el ámbito literario, algunas son filósofas, alquimistas, hay una Sí. que me gustó porque era como María la Judía, madre y esposa. Ah, Así sí, como, sí. pero encontramos astrónomas, matemáticas, alquimistas, eh, de todas las áreas, ¿cierto? Del arte y del pensamiento, muchas filósofas que hicieron sus quiebres, que muchas terminaron, ¿cierto? Muertas, Sí, eliminadas, ¿cierto? Por ya sea la Inquisición, la Iglesia, los dictadores, eh, sí, y no solamente en el mundo occidental, sino que también incluyes mujeres asiáticas, ¿cierto? sí. Así que es un panorama completo para conocer a través de esta novela, de esta historia que nos va relatando de Belén Arredondo, a estas mujeres. A mí me llamó mucho la atención el lenguaje de las mujeres japonesas, Ya. la forma en que ellas tenían para comunicarse, de escribirse en los bordados, en los puños, Ah, sí, el sí. nuchu, El nuchu, Nuchu, lengua de Nuchu. mujeres, perdón, me equivoqué, no son japonesas, sino que chinas, en el China, sí, distrito de Yangon. Ahí lo tengo. sí. Ahí lo tengo. Eh, entonces es una novela que además de entretenernos, de hacernos reflexionar, de ir sufriendo con nuestra protagonista, digo nuestra porque uno en ciertos instantes y situaciones se va eh, como espejando. Es una protagonista que espeja mucho a las lectores, a las lectoras, perdón, y que para los varones también puede ser interesante ir descubriendo diversas facetas. Eh, ¿Cuál de las mujeres que descubriste tú a través de esta investigación te ha impresionado más? Porque digámoslo que son 42. Es una galería bastante Claro, amplia, son 42. sí. Pero de las que investigaste, ¿con cuáles te sientes, cuáles
te impresionaron o con cuáles te sientes más identificada? Mira, quien me dio así pena, mucha pena, fue Marguerite Porete, Mm, ya que ella fue una monja beguina francesa a la cual la quemaron y atizaban, la Inquisición la quemó y atizaban el fuego de la hoguera con sus propios libros, ¿ya? Y cosa increíble, a poco tiempo después, en los monasterios, ¿ya? Circulaba su libro, pero como un libro anónimo. Después de muchos siglos se descubrió que ese libro pertenecía a Marguerite de Porete. Se llama El espejo de las almas simples. Y ella es donde habla de la relación directa que uno puede tener con Dios mm, y que no era necesario pasar por el confesionario, ya confesarse con los sacerdotes, sino que uno podía comunicarse directamente con Dios. Y eso le costó la vida. mm. Bueno, y como dijo Virginia Woolf, que todos los anónimos en la historia son escritos por mujeres. Imagínate, también, bueno, yo ahí hablo en la Biblia de Lilith, de la sacerdotisa y poeta Eneduana. Ella fue la primera mujer autora de la humanidad. Fue la primera persona que puso su nombre a sus propios textos, porque antes se escribían solamente anónimos. Y eso no es de conocimiento ni de dominio público. O sea, también tenemos a Ángela Ruiz Roble, que ella es la precursora del libro electrónico y nadie lo sabe. Mm. Y Es que incluiste, hay, sí, y incluiste a dos mujeres chilenas también en el, sí, en las 42 mujeres, ¿cierto? Visibilizadas en tu novela, incluiste a dos chilenas. ¿Puedes sí, contarnos sí. quiénes son? Una de ellas es la señora Paula Jaraquemada, ¿no? Que hospedó a A los los soldados 120. chilenos. Sí, y después, cuando lo ayudó, le entregó caballo y todo lo demás, y después llegaron, bueno, los españoles y la querían obligar a que lo atendiera. Y ella dijo que no, pues. Le respondieron, bueno, si no quieren, las matamos. Y ella le dice, bueno, si quieren fuego, ahí tienen fuego. Y da vuelta un brasero que estaba prendido y se empiezan a quemar las cortinas. O sea, ya ahí que también quise destacar la valentía de esta mujer para enfrentarse a un batallón de españoles. Ya, Pues ahí y en relación con sus ballestas ahí listos prontos a ahí matar, a matarla. sí, sí. Y también, bueno, sabes que no me recuerdo el nombre de la otra chilena, pero Cornelia, está muy... ¿Ah? Cornelia. Cornelia, sí. Bueno, a ella, por proclamar la independencia, la hicieron un escarnio público terrible, la hicieron caminar por la ciudad, todo el mundo la vitoreaba, ¿cierto? Le depilaron las cejas y finalmente, después de este acto de valentía que ella hizo y enfrentarse también con los españoles, nunca más se supo de ella. Mm. No se sabe dónde murió, no se sabe después si se casó, si era casada, no se sabe nada. Mm. Se María, pierde en la sí, historia, como muchas mujeres, te juro, como muchas mujeres, ella es otra más de las que se pierde en la historia, porque no se les hace un seguimiento. sí, para decir bien el nombre es María Cornelia Olivares. Sí, Y ella era la que gritaba libertad, independencia y sí. Eh, muy bonito también hacer ese guiño que no siempre sean, ¿cierto? Las universales o las que no conocemos, sino también tuviste eh, esa visión de incluirlas a estas dos mujeres chilenas. ¿Cómo fue pasar, Silvia, de la poética, ¿cierto? De toda esta pulsión poética, tienes muchos poemarios, ¿cómo fue pasar de eso a la narrativa? mira, como te digo, este libro yo me demoré 17 años en publicarlo. Y yo decía, modo de ironía, ¿no?
decía, bueno, si si Marguerite Yourcenar, efectivamente, se demoró como 30 años en escribir las memorias de Adriano, y yo me puedo demorar un poco tiempo más. Porque te juro, cada cierto tiempo me sacaba del baúl la Biblia de Lilith, que ya le tenía nombre, ya, pero no hallaba cómo armarla. Sacaba cada cierto tiempo la Biblia de Lilith, empezaba a reescribirla de nuevo, y finalmente eh, tocaba en los mismos nudos, ¿ya? Eh, y pasar de, bueno, yo realmente también, yo tenía muchas pretensiones con la novela porque le quería meter de todo, po. Y como soy poeta, quería tener o hacer una novela que fuera poética, ¿ya? Por eso también tengo muchas metáforas poéticas en la novela. Bueno, hay personas que me han dicho que las descripciones que están ahí, parece que ellas las sintieran el aroma de la tierra, el aroma de las flores, se identifican también con el canal que pasa al fondo de la casa de Belén Arredondo. Eh, en fin, que afortunadamente logré traspasar el pueblo, todo lo que Eso, significaba vivir el pueblo. sí, y eso es fantástico, sobre todo para quienes nos gusta el campo chileno, ¿cierto? Quienes disfrutamos el campo, quienes somos chilenos, es como un déjà vu a las vacaciones, Claro. a la casa de la abuela, de los tíos, y no solo las descripciones geográficas, sino cómo se van relacionando los diferentes personajes, porque si bien la protagonista, ¿cierto?, de la historia, la que nos va mostrando a estas otras mujeres, ¿cierto? Es una sola, ella va relacionándose con los hermanos, con las amigas del colegio, con las vecinas, con la señora del correo, que la encontré fantástica, así porque la señora Clara, muy clara para ella abrir todo lo que la gente no quería abrir, ella abría las cartas igual y estaba enterada de todo. Eh, muy, muy bonito eso también, que sea en un lugar preciso, que el contexto está bien armado y uno empieza a leer la novela y no para hasta que la termina porque también viene toda esta sensación de ahogo, describes muy bien las angustias, las sensaciones de ahogo, estos desmayos, estas cosas, este no tener energía, ¿ah? Este no tener energía para hacerse un té, y que son situaciones que yo creo que todo el mundo pasa, pero en que, que somos las mujeres las que muchas veces eh, caemos más profundo en esos estados. Y esos estados están muy bien relatados, Silvia, muy bien relatados. ¿Qué, eh, ¿Qué te gustaría que siguiera pasando con la Biblia de Lilith? Te demoraste 17 años, tuviste un buen editor, ¿cierto? Que fue aunando las Excelente. piezas. Sí, no, y Ujú. se nota la mano de Rodrigo aquí en el libro, la visión, no la mano, porque la mano es tuya, la visión de Rodrigo. ¿Qué es lo cuál es tu esperanza con respecto a los lectores frente a la Biblia de Lilith? Mira, solamente que se lea, te juro que se lea, y que cruce fronteras, que vaya mucho más allá de Chile, por decirlo así. Ya, porque, a ver, lo digo muy humildemente, de toda mi humildad que tengo acá en mi corazón, pero yo digo que este libro es necesario. A través de mi poca trayectoria que tengo, he encontrado que dos libros han sido necesarios. Uno de ellos es Ultrajada, y el otro libro es la Biblia de Lilith. No, no me preguntes por qué, pero siento que tenían que caminar por el mundo. Sí, bueno, la invitación que hacemos, Silvia, en Lecturas Asombrosas
que se acerquen, ¿cierto?, a tu poética, a la primera novela que tienes, pero que como lectores y lectoras vayamos armando las pequeñas colecciones. La idea es siempre como apoyar al lector, o sea, perdón, al escritor, ¿cierto? Si nos gusta, si nos gusta algo, en este caso tuyo, la idea es poder armar, tener tus poemarios y tener eso. Antes de las lecturas de pequeños fragmentos de tu novela, quiero que retrocedamos el tiempo al año 2016, cuando participas en esta convocatoria en España, ¿cierto? El premio Carmen Carmen Conde. Conde, sí, de poesía, y fuiste elegida por el jurado, fuiste galardonada con este premio por Anatomía de un insomnio. ¿Qué pasa contigo en esa inflexión de la vida de todo escritor? ¿Qué pasó contigo? Mira, bueno, todos sabemos que existe el fondo del libro, ¿cierto? Yo he postulado toda la vida al fondo del libro y nunca me he ganado, nunca me lo he ganado. Y digo, ya, bueno, sigo postulando. Al principio me sentía mal y después, bueno, lo tiré a la talla. Dije, ya, bueno, en alguna de esas voy a seguir participando a modo de ejercicio para no perder la costumbre. O en una de esas pillo al jurado volando bajo y me dan el premio. Bueno, no, eso no ha ocurrido nunca. Y en ese año específicamente mandé y me dijeron que no, ¿ya? Y mira, me llegó al correo electrónico las bases de este concurso. Yo dije, qué raro que me lleguen estas bases. Bueno, y dije, ya, piden esto, otro, listo. Y empecé a contar los versos y te juro, mandé el poemario con los mismos puntos y las mismas comas. No le cambié nada. Y a los meses después me llega un correo electrónico diciendo que había obtenido el primer lugar. Bueno, yo te juro que no me la creía. Y aparte de eso, ganarse ese premio ya es bastante difícil, ya que es el primer premio, no hay segundo premio, Claro, ni no hay tercer mención honrosa, no hay... menciones honrosas, nada. No. O sea, pasas por un colador terrible. Y sabes que eso fue como que reafirmó también mi estilo literario, mi poética. Me ayudó mucho, te juro, porque fue confirmar que lo que yo no voy tan perdida por el camino que estaba, ¿me entiendes? Y no, fue mira, yo no participo en concursos porque pienso que están todos arreglados, si eso es lo otro. Y yo soy a pura obra, ya no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a religión, así que a veces eso también se hace el camino un poco más cuesta arriba, Claro. pero ganar este premio para mí fue un tremendo reafirmar y levantar mi autoestima en lo literario. Así que no dejes de escribir, Silvia, No, no dejes de escribir y que esta profeta de bares nos siga alucinando. Voy a invitar a que nos leas algún fragmento, el que tú quieras, lecturas asombrosas, hace fomento el lector, amamos la lectura en voz alta, es una forma de mostrar cariño, amor, dedicación, tiempo, así que si usted, y no solo a los niños pequeños, si usted tiene a alguien a quien ama, ¿cierto? Busque un libro, su libro favorito, el suyo o el de la persona, y léale pequeños fragmentos en voz alta. Mire qué hermoso. Regalo nos vas a sí. hacer hoy. Mira, quiero partir leyendo la introducción del libro, ya, porque tiene un pequeño epígrafe que dice lo siguiente. Dicen que soy de la misma naturaleza que las lamias, mitad ave nocturna y mitad mujer. La cábala me culpa de ser uno de los... Dice que soy la primera esposa de Adán y que fui expulsada del paraíso. La Biblia cristiana dice que habito donde los gatos salvajes se juntan con las hienas. Dicen que por las noches salgo a robar el semen de adolescentes y monjes.
Dicen que soy un espíritu maligno y que de mí provienen todos los males de este mundo. Me temen, me odian, me maldicen, me llaman Liatú, Lilu, Lilitu, y me apuntan por ser la primera maldita, por cometer la herejía de decir el nombre de Dios. Soy Lilith y esta es mi historia. Bueno, con eso abre el libro porque primero que nada la presento a ella. Y cuando dice soy Lilith y esta es mi historia, o sea, Lilith también es finalmente Belén Arredondo, que está, que es la protagonista. Gracias, gracias Silvia por esta primera lectura, porque además dejas ahí la inquietud, ¿cierto? De saber en cómo se va a desarrollar esta historia de Lilith. Y la historia de Belén Arredondo no es solamente la historia de Belén Arredondo, es la historia de muchas mujeres a lo largo de la historia. Sí. Y una de las cosas que yo te quiero agradecer es que a pesar de todas las vicisitudes y cosas negativas y horrendas por las cuales pasa tu protagonista, es la dignidad con la que las vive. Y eso se agradece porque de repente se diluye la historia cuando el personaje no está bien estructurado, cuando no está bien perfilado, cuando no tiene una coherencia entre lo que dice y hace, ¿cierto? Y sí. Como se dice en la literatura, que además de que la historia tenga verosimilitud, el personaje tiene que tener una vida propia. Tiene que tener una historia y cosas que no se dicen o que no se instalan en la novela. Mira la pregunta que voy a hacer. ¿Qué cosas de Belén Arredondo dejaste fuera de la historia de la Biblia de Lilith? ¿Qué cosas que la conforman a ella no están expresadas en la novela? Mira, yo diría que los abortos que tuvo. El tema lo mencioné solamente, pero no lo trabajé, no profundicé en lo que significa para una mujer abortar. Yo creo que no me quise explayar en eso. Y no me quise explayar porque, como te digo, hay temas a los cuales a mí me tocan mucho por el sufrimiento que provocan y por el daño también que provocan, ¿no? Y son dos temas. Uno son los abortos y los abortos de las mujeres, y el otro son la violación sexual. Ya, porque también la violación sexual dentro del matrimonio prácticamente no existe. Pero yo digo que sí le ocurría a Belén Arredondo, que el esposo la violaba. Así es. Estoy recordando los pasajes de lo que tú estás hablando, por eso estoy media hacia adentro. Hay también partes de la novela de mucho realismo mágico. ¿Quiénes son tus referentes literarios? Los tuyos, las personas que te animan, que te susurran, a quienes admiras. Ahí hay varios. Por ejemplo, primero que nada está Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, Vicente Huidobro, que yo soy huidobriana, ¿me entiendes? O sea, lo amo, lo idolatro, porque también él me presentó una nueva forma de escribir, cómo decir de una forma diferente todo lo que los otros dicen. ¿Me entiendes? Cambiar el lenguaje, convertir el lenguaje, o sea, hacer del lenguaje con otras palabras lo que tú quieras decir. Y Olga Orozco también, ¿no?
Y en cuanto a narrativa, bueno, después de leer el libro Stoner de Ay, Carlos Williams, sí. oh, eso es maravilloso, maravilloso. Y el otro también que me marcó mucho fue Sobre héroes y tumbas, de De Ernesto Ernesto Sábato. Sábato. Mm, Sí, sí. sí. Silvia, además de escribir poesía narrativa, ¿hay algunos artículos tuyos en internet que tienen que ver con tus estudios en humanidades, ¿cierto? Esta visión y este amor por la literatura. Y que, según mi visión de lo que he estudiado de ti y de tu obra poética, hay una coherencia tal, ¿cierto? Y lo estamos apreciando en esta conversación, una coherencia tal con tus principios, con tus valores y con lo que escribes, estas develaciones, ¿cierto? Que hacen que, por un lado, se visibilicen a las mujeres y por otro lado, lo que ocurre con esas mujeres, con esas Ujú. mujeres. Eh, Hay un artículo que se llama El despertar del silencio, que lo pueden encontrar en mis letras site, pueden ir a él, en donde haces tú una breve reseña y vas contando sobre la historia de la literatura de mujeres. En tu artículo tú lo denominas literatura femenina. Yo quiero ampliarlo más y decir literatura o escritura de mujeres. ¿Cuál es tu visión en esta mirada tan generosa que tienes tú en todo, en tu vida, no solamente en la escritura? ¿Cuál es tu visión de la escritura que se está dando actualmente? Esa pulsión de las mujeres actuales, de las más jovencitas hasta las más adultas, que están participando en talleres, que van a lanzamientos de libros, que se autopublican, ¿cierto? Muchas se autopublican eh, sin, sin, eh, sin tener quizás una visión editorial o un apoyo editorial. Y me imagino que en estos recorridos, ¿cierto? De bares porque además eres bien activa en colectivos, ¿cierto? Ahí en tu ciudad, en tu región. ¿Cuál es tu visión de esta escritura de mujeres que se está dando actualmente? Yo creo que las chicas de hoy en día están pronunciándose sobre temas que antes no se pronunciaban, nadie. Por ejemplo, están hablando de los abortos precisamente, de que ellas pueden abortar cuando quieran, que nadie es dueño de su cuerpo. También están hablando de la masturbación femenina, en algunos casos. También están hablando de su flujo menstrual. Ya, y eso yo te lo digo porque acá en Talca, no hace mucho, publiqué una antología poética de mujeres de la región del Maule. Y es la primera antología que hay que reúne a puras mujeres. Antes eran solamente hombres, un poquito mezclado, pocas mujeres, ¿no? Pero esta es la primera antología que reúne voces femeninas. Parte del 1800 en adelante. O sea, tú de ahí te puedes dar cuenta de dos partes, las poetas que están muertas y las que están vivas. Eh, y ahí tú te vas dando cuenta de la evolución que va teniendo el hablante en la región. Al principio era una visión completamente conservadora, ya porque las primeras poetas que hubo acá, al menos, escribían para enseñar, porque la mayoría eran profesoras. Profesora. Mm. Sí, escribían para enseñarle a sus alumnos los valores ético-morales, ya los juegos, se dedicaban también a escribirle a Dios, ya a los héroes nacionales, escribirle a sus familias, pero nunca para ellas. O Nunca, nunca sobre ellas. nunca escribían sobre ellas, nunca decían ellas lo que sentían sobre sí mismas. Y eso, sabes que me da pena, me da una cosa así tan rara aquí dentro. Pero después, sabes que empieza la mujer de a poquito a nombrarse, ¿ya? Ella se empieza a nombrar, se empieza a inmiscuir con el mundo exterior.
ya, e interior dentro de sí misma, y empieza a unir estos dos mundos, tanto interior como el exterior. Y después, bueno, después viene el boom de las cabras jóvenes, que no, o sea, ellas no desconocen la historia, las chiquillas, ¿sabes? Que dicen nuestras ancestras. Y a mí me dicen, bueno, que yo soy por todas las mujeres de atrás, ¿no? Y a mí me dicen como la mamá. y, y eso es bonito, pero las cabras de hoy en día, las chiquillas, vienen con una voz fuerte, poderosa, y no les importa. Ellas saben que no están dentro del canon, ellas no les interesa pertenecer al canon tampoco, no les interesa que las reconozcan, no les interesa que las estudien o no las estudien, ¿me entiendes? O sea, ya es otra visión. Ya no les interesa ser reconocidas porque ellas ya se han reconocido a sí mismas, que eso también es bastante importante, fíjate. Hoy voy a anotar eso, Silvia, porque lo encuentro muy hermoso. No me digas que te lo repita porque me nació. No, pero lo voy a describir tal cual. Ya. ¿Nos tienes otro fragmento de la Biblia de Lilith para Mira, leernos? en relación, en relación a una de las descripciones que hago del pueblo de Colbún, ya está acá en lo que voy a leer. Desde ayer comenzó a saludar ella primero y a detenerse para responder si alguien le pregunta cómo se encuentra ella y su madre. El paseo habitual lo hace hasta la entrada de los Tilos, donde un par de veteranos pilares resisten el paso del tiempo. El moho verdoso que los cubre alcanza solo los primeros 10 ladrillos y no opaca el apacible paisaje que entregan las dos hileras de tilo a cada lado del camino interno, que termina en una casa de adobe estilo colonial. Al ver que un hombre camina con su caballo, recuerda al viejo que recorría las calles con su mula gritando a voz de cuello: ¿va a querer cochayuyo la casera? La gente, cada vez que lo oía, pensaba: mañana amanecerá nublado. Y muchas veces, en efecto, el día amanecía cubierto. Y esa anécdota, sabes que es verdad, porque yo vivía en Colbún. Y ves que Si dice, bajaba, porque este caballero bajaba del cerro. y se Y ves traía que toda la bajaba, bruma, se traía claro, se la traía bruma con toda él. Y mi mamá, bueno, todos decíamos, hoy mañana va a amanecer nublado. Cosas de pueblo, ¿me entiendes? Sí, no, las descripciones son tan vívidas. Eh, Estaba pensando en que hay una mujer talquina, bueno, que yo la conocí antes del 2010, antes del terremoto, porque el museo de Talca quedó totalmente destruido con el terremoto. Sí, Y sí, creo que ya se puede ir a visitar, pero estuvo mucho tiempo, está maravilloso. claro, es mucho tiempo cerrado. Y yo ahí estoy hablando de finales de los 90, ¿Ya? conocí en ese museo a Carmen Arriagada, Ya, sí, a través de las sí. epístolas con Rugiendas. Eh, la estaba recordando a ella por todo este enlace ¿cierto?, de la visibilización de las mujeres, de la escritura. Bueno, ella en el campo epistolar, ¿cierto? Ella no Sí, en escribió el libros, campo epistolar. no escribió poemas, pero sus cartas durante 14 años están ahí resguardadas, y su estilo, sus vestidos era una cosa muy increíble, no sé cómo lo tendrán. Voy a volver a Talca a ver ese museo. Eh, ¿Por qué me vino el recuerdo de Carmen Arriagada? Porque es la región del Maule, es Talca, en donde se está dando todo este movimiento de estas chicas, ¿cierto?, que escriben porque ya se reconocieron. Eso es lo que puse aquí, palabras de la Ah, ya, profeta, la profeta de Bares, ¿cierto? sí.
y a través tuyo, Silvia, y a través del programa, animarlas, felicitarlas, que sigan en esa distinción eh, eh, de chicas que no solo son poetas, sino que además narradoras o son activistas, ¿cierto?, por los derechos de las mujeres, con esta fuerza que da la unión de mujeres, que Claro. da esa colectividad, ¿cierto?, la sororidad de cuando las mujeres nos reunimos en pos de alguna causa. Así que a través de lecturas asombrosas y a través de ti, primero de felicitarte por ser referente para estas nuevas generaciones de escritoras en el Maule, ahí en Talca, eh, felicitarlas a ellas, animarlas a que sigan escribiendo, a que sigan denunciando, ¿cierto? Poniendo poniendo atención a lo que está pasando con las mujeres, en este caso, de las mujeres chilenas. ¿Nos quisieras leer algo pequeño Sí, sobre alguna de las mujeres, sobre los papiros? Son 42 papiros. sobre, La que tú quieras. ya, ya, a ver, Porque hay unas mujeres increíbles que uno dice, pero ¿cómo? mira, ¿sabes qué? Cuando yo leí la vida de Erina, que ella es una niña que vivió en el año 600 antes de Cristo, me dio una pena tan grande porque ella tan chica pudo escribir un poema, ¿ya? Y de ella se dice, digo lo siguiente: nadie recuerda de dónde provino la dulce Erina. De ella solo tenemos su prematura muerte a los 19 años, algunos epigramas, una oda a la fuerza y fragmentos del poema La Rueca, donde plasma el dolor provocado por la sorpresiva muerte de su amiga Baucis, que muy joven fue desposada. Tras el deceso de su amiga, desaparece la tierna infancia rodeado de juegos y muñecas. La pobre Erina solo en la pluma encontró consuelo. Imagínate, ella muere a los 19 años y su amiga, con la cual jugaba, la desposan a muy temprana edad y ella queda con una pena en el alma, pero terrible. Y mira, te voy a leer un poquitito del poema que ella escribió. Dice: yo soy la novia de Baucis. Al descender con disimulo, acércate a la tumba, bien amada. Llorando bajo tierra, dirás a Hades, cruel hechicero, porque tú, Himeneo, que reconoce los portentos de Baucis, viste abrazarse a la fiesta de bodas en piras, antorchas y fogatas, y así tornaste las dulces canciones nupciales en lamentos. Sabes que me dio una pena leerla porque realmente traspasa en todo el poema, porque el poema es muy largo, traspasa en su poema la pena que ella sentía, ya al ver que su infancia ya había muerto, y me recuerda mucho esto también, íbamos a ser reinas de Gabriela Mistral, cuando ella recuerda la infancia, ¿cierto? Y que todo finalmente, esos sueños se terminan. ¿Por qué? Porque, bueno, las mujeres maduramos mucho antes por la menarquía, ¿no? Y eso ya esa experiencia de enfrentarse al dolor en la infancia, porque uno le llega la menarquía en la infancia, Claro, en la infancia. y te marca profundamente, porque ya dejaste de ser niña. A los 12, 11 años ya dejas de ser niña y empiezas otra etapa completamente diferente para la cual tú no estás preparada, porque eres todavía una niña, po. Y te dicen, ya, con esto eres mujer. O sea, es un tremendo salto también el que se nos da psicológicamente hablando. Y Y mira, ser, yo no sé, sí, pues, y ser mujer es dejar de jugar, de ser lúdica,
de Claro, reírse, de saltar. claro, porque ya, por ejemplo, cuando estás con el periodo, cuando eres niña y que duele, ya no puedes ir a jugar, te tienes que quedar en la casa. Ya no puedes andar corriendo, ya no puedes andar saltando. Subiéndote Bueno, a los en el campo, árboles. claro, en el campo teníamos se decía que si uno andaba a caballo perdía la virginidad. Tampoco podía ir a andar a caballo. Y Mm, si andabas a caballo tenía que ser con las piernas juntas o andar mucho en bicicleta. O sea, uno perdía la virginidad también de muchas maneras, ¿me mm. entiendes? Pero todas esas otras maneras te imposibilitaban el jugar. Y eso también yo creo que nos trauma bastante. Y a Así veces, ¿sabes qué? Yo digo, ¿por qué las mujeres nos demoramos también en escribir? Ya, porque no todas las mujeres escribían de temprano. Y mira, yo cito, me pregunto, en el año 1310, ¿cierto? Fue cuando se quemó a Marguerite de Poré por escribir su libro El espejo de las almas simples, ¿ya? Yo digo, varias niñas vieron que a esta monja la quemaron. Y si la vieron, le dieron a estas niñas ganas de escribir o de aprender a escribir. no. No. Un caso más cercano acá. Tenemos a Teresa Wilson, Mm. que ella tuvo 3 hijas, Y se las ¿ya? quitaron. Se desquitaron y se la quitaron. Ya, a ella la mandaron a un convento. Mm. Ella no podía ver a sus hijas. O sea, estas 3 hijas, si tenían el talento heredado de su madre para escribir, ¿quisieron escribir realmente? ¿Por qué? Porque ellas miraban que su madre por escribir fue castigada, fue expulsada de la familia. ¿Te das cuenta? O sea, nos han retenido de alguna u otra forma, nos han castigado por querer escribir, por querer pensar, por querer ser diferente. Hemos sido castigadas a lo largo de la historia. Mm. Y eso también te duele un poco, porque, bueno, yo al menos siento que no es tan solo mi historia. O sea, en mí convergen todas las historias de todas las mujeres. Es como que llevo, no es un peso, ya, pero yo siento que llevo la historia de las mujeres. Te juro, yo siento la historia en mi pecho y en mi espalda. Tengo que hacer algo con todo esto. Y yo creo que la Biblia de Lilith es un segundo paso, porque también lo que tú mencionabas antes, yo escribí artículos, ¿cierto? Resulta de que también yo siempre en los artículos decía, yo me voy a quedar tranquila cuando el segundo sexo se lea en las universidades, cuando cuando libros de mujeres estén incluidos en las metodologías de estudio, en las escuelas, ¿ya? O sea, que dejen de mostrarnos a una Gabriela Mistral que es completamente opaca, Mm. porque ella es mucho más que eso, ¿me entiendes? Tiene unos poemas a las madres, pero maravillosos, ¿ya? Y no se dan a conocer, ¿me entiendes? Que también ya María Luisa Bombal quebró toda la frontera, Mm. pero a veces es castigada más que nada por su alcoholismo y porque le disparó al amante, ¿me entiendes? Pero no tanto por su obra. Mm. También tenemos a María Carolina Guerra, que se perdió en la historia. No la encontramos. Nadie sabe de ella finalmente, Mm. ¿me entiendes? Y esas cosas te duelen, te van marcando. Yo admiro mucho a Gabriela Mistral porque Sí, lo tenía todo en contra, todo, sí. todo en Fue muy contra. fuerte para él. Todo. Ella todo en contra, empezó a trabajar a los 14 años, ¿cierto? Con rasgos indígenas, sin un padre de familia, en un lugar perdido en el valle, ahí a De las la, orillas del sí, desierto, ¿cierto? Y todo lo que logra por este amor a la escritura y por el amor a la educación de los niños.
Yo creo que eso es el mayor, como el resumen para mí de Gabriela Mistral. Sí, sí, Apasionarse tanto que es capaz de llegar a la... hay una anécdota muy bonita que yo la conocí el año pasado, que ¿ya? no se cuenta, no se dice cuando se habla de Gabriela Mistral. Cuando ella fallece en Estados Unidos, ¿cierto? Y la trajeron acá a Chile, hubo países que el avión no podía parar, ¿cierto? Bajar en los países latinoamericanos. México, Ujú. por ejemplo, Bolivia, ¿cierto? Colombia. Y hubo países que se coordinaron en el momento en que el avión, sin ver el Pasaba. avión, ya a la parte de a tal hora en Estados Unidos va a pasar a las 5 de la tarde por cielo colombiano y se le rinden honores a Oh, qué Gabriela hermoso, no Mistral. sabía. Y es algo que nadie cuenta, nadie dice, y Claro, ahí tú ves la grandeza del trabajo o el hecho de que ella recorrió junto a la Palma Guillén, invitada por el ministro José Vasconcelos, ¿cierto?, en México, para que ella conociera pueblos mexicanos y estableciera bibliotecas. sí. Entonces, ¿y dónde está eso cuando uno estudia a Gabriela Mistral? Ser invitada, ¿cierto? Distinguida con eso y ella con su humildad, recorrer a pie, como lo hacía también aquí en Chile, pues, recorrer a pie las calles y eso. Hoy podríamos seguir conversando, Silvia, de Sí, todas las mujeres que nos hay animan. mucho. Sí, hay muchas. Voy a dejarte invitada, siempre lo hago, porque ya estamos, aunque tú no lo creas, alcanzando la hora de esta conversación. Invitarte para más adelante, conocer tu obra poética, de alguno de tus poemarios, conocer también en qué estás actualmente. Estamos en la efervescencia de la Biblia de Lilith, para que lo busquen en la página de la editorial y en las librerías, ¿cierto? Esta novela, la primera novela de la poeta talquina, ¿cierto? De la región del Maule, Silvia Rodríguez Bravo. ¿Estás actualmente en algún proyecto pronto a Mira, publicarse? siempre está ahí haciendo proyectos, ya, pero así como proyectos literarios todavía me ha costado un poco porque fue mucho lo de la Biblia de Lilith, fue un desgaste terrible los últimos 3 años, y también esta antología, pero siempre uno ya empieza a tener otros nichitos donde ir trabajando. Y sabes que en relación a lo que estábamos hablando de antes sobre las mujeres que han sido quemadas, pues ya quiero leer un texto que Sí, por está supuesto. incluido en la Biblia, ya que habla, un poema de mi autoría, pero que lo incluí acá en la Biblia. Dice: las violan, las marcan, las queman, las queman por no pensar ni sentir igual que ellos. Las queman porque no comprenden su conocimiento. Las queman porque conoce la hierba medicinal. Las queman porque asisten los partos. Las queman porque las desean. Las queman porque las han violado y necesitan borrar su pecado. Las queman por amarlas y perder la razón por ellas. Las queman porque son diferentes. Las queman porque no acatan, perdón. Las queman por incumplir la palabra de Dios. Las queman en nombre de Dios. En nombre de Dios las queman, las queman, las queman, las queman. Yo creo, o sea, ahí con ese poema para mí, desde mi punto de vista, es como que te resume el por qué hemos sido tan invisibilizadas, el por qué también hemos sido quemadas en la hoguera, el por qué hemos sido repudiadas también, porque también somos en relación a lo que estábamos hablando delante, también nos repudiaban porque si estábamos con nuestro flujo menstrual, teníamos que escondernos, Claro, éramos impuras. éramos impuras, éramos mujeres impuras, ¿te das cuenta? O sea, ha sido una barbarie de cómo nos han castigado. Y, por ejemplo,
A mí me dicen, ya, pucha, oye, corta con la cuestión del feminismo, esto aquí, esto allá. Yo digo, ya, a ver, paremos. Estoy de acuerdo con ustedes. Ya el asunto del feminismo, ya no es lo mismo que promulgaban las primeras feministas, las cabras a veces se desbordan con el tema y todo lo demás. Y ustedes están cansados con el tema. Les encuentro razón que estén cansados, porque ese mismo cansancio, nosotras lo hemos tenido a lo largo de 2500 años, escuchando un puro discurso, que era el discurso de ellos, y nosotros nos teníamos que callar. Por supuesto que te comprendo, les digo yo. Ustedes llevan recién 100 años, 50 años escuchando. Nosotras llevamos más de 2500 años escuchándolos a ustedes. Y ya empezó a molestar. Así es. Hoy con esta reflexión, Silvia, esta conversación, invitarlos a conocer la poética y la primera novela de Silvia Rodríguez Bravo, La Biblia de Lilith. Hemos ahí conversado sobre el proceso de escritura que demoró 17 años, ahí está, sí. Sí. ¿Dónde se pueden contactar contigo? Los lectores que quieran conversar, que quieran indagar, profundizar más en tu libro o en tu poesía. Mira, a ver. ¿Por correo electrónico, por tus redes Por correo sociales? Claro, por correo electrónico. Mi correo electrónico es profetabarsilvia@gmail.com. profetabarsilvia@gmail.com. Sí, y también por Facebook me pueden ubicar por mi nombre, por Silvia Rodríguez Bravo. El Instagram no lo ocupo nunca, pero siempre estoy revisando más Facebook. Perfecto. Porque también es bonito tener, ¿cierto?, conversaciones con lectores y lectoras que se animan con tu narrativa o con tu poética y que quieren expresar lo que tú escribes ha provocado, y yo tengo el privilegio de hacerlo aquí a través de lecturas asombrosas. Tus palabras al cierre de este tercer programa de nuestra temporada número 26 en este jueves 10 de agosto del 2023. Mira, agradecer la oportunidad de estar contigo, conversar sobre la Biblia de Lilith, y agradecer también la gestión que tú haces, y espero que este libro, como te dije delante, cruce fronteras, vaya mucho más allá y que realmente sirva de material para todas estas niñas, para las niñas jóvenes, para que puedan identificarse, tener una voz, ser más contestatarias, y que realmente se puedan elevar su autoestima y que no se sientan solas, porque cada una también es un personaje, el cual ha sido maltratado, como lo fue Belén Arredondo. Pero también Belén Arredondo, mirando su historia, que fue bastante golpeada, al ver la historia de todas estas mujeres, ¿cierto? Todas las cosas, las adversidades que tuvieron ellas que pasar, se da ella valentía y dice, si estas mujeres pudieron hacerlo, yo también puedo salir de donde estoy. Y eso es bastante interesante, ¿cierto? Poder elevar nuestra autoestima y salir arriba con nuestros problemas. Y darse cuenta que uno no está sola, pues en esos periodos de oscuridad, ¿cierto?, de angustia, de soledad, hay otras mujeres que a través de sus escritos, ¿cierto?, sus poemas, nos imprimen, nos inyectan, nos insuflan energía vital para seguir adelante con todos los proyectos. Es lo que deseo también para ti, Silvia, que sigas con esa energía maravillosa, que podamos seguir deleitándonos y descubriendo tu poesía. Aquí yo estoy con mi gata, que está pelechando, me produce un poquito de alergia. Pero animarte como lectora a que sigas sorprendiéndonos, a no callar tu mirada, tu voz, tu amor por la poesía y la escritura.
Así que muchas gracias, espero que nos volvamos a encontrar, ¿sí? No te vayas al momento en que despida el programa, y a ustedes dejarlos invitados para esta conversación. Pueden dejar todos sus comentarios aquí abajito del video, contactarse también a través de las redes sociales con nuestra autora invitada y también conmigo si así lo desean. Los espero, como siempre, aquí en Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad SEC el próximo jueves con más invitados asombrosos. Así que muchas gracias. Un gran abrazo, Silvia. Gracias a ti. Gracias. Chao, chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.